mi hermana me hizo quedar como la oveja negra de la familia durante años. Hasta que descubrí que ella era la que nos había traicionado a todos. Anónimo dijo. Durante 15 años pensé que era la oveja negra de mi familia. Resultó que mi hermana había estado mintiendo sobre mí desde el principio. Y cuando finalmente lo descubrí, ella ya estaba a punto de quedarse con todo lo que le quedaba a mi madre. Bienvenidos a Anónimo dijo, el canal donde las historias más oscuras de familia, traición y venganza silenciosa finalmente salen a la luz. Esta historia me la envió una usuaria anónima de Reddit. Una mujer que pasó la mitad de su vida creyendo que había decepcionado a su propia familia, sin saber que la verdadera responsable de ese dolor había sido, todo este tiempo, la persona a la que todos llamaban la hija perfecta. Esto es lo que ella escribió, en sus propias palabras. Parte 1. La hija que siempre hacía las cosas mal. Me llamo Emma Mercer. Crecí en una casa donde mi hermana mayor, Celeste, era prácticamente perfecta a los ojos de todos, notas perfectas, modales perfectos, la sonrisa exacta para cada fotografía familiar. Yo, en cambio, era la hija que siempre estaba en problemas, la que olvidaba las cosas, la que no se esforzaba lo suficiente, según mi padre repetía cada vez que comparaba mis calificaciones con las de ella. Durante años acepté ese papel sin cuestionarlo demasiado. Pensé que simplemente era cierto, que yo era la hija más difícil, la que necesitaba más paciencia, la que decepcionaba con más frecuencia a la familia que tanto se esforzaba en mantenerse unida después de que mi padre construyera, desde cero, una pequeña cadena de ferreterías que terminó siendo el sustento de toda la familia durante más de 30 años. Recuerdo, de niña, esforzándome el doble en cada tarea escolar, en cada presentación familiar, intentando ganarme una aprobación que parecía llegarle a Celeste sin ningún esfuerzo visible de su parte. Cuando tenía 19 años, ocurrió algo que cambió por completo la relación con mi padre, aunque nunca entendí exactamente qué había pasado. Un día, de la nada, dejó de hablarme con la misma calidez de siempre. Empezó a tratarme con una distancia fría que no tenía explicación clara, mencionando, en alguna ocasión, que estaba decepcionado por algo que supuestamente yo había dicho sobre sus espaldas, algo sobre que yo pensaba que él siempre había favorecido a Celeste porque ella era más fácil de controlar. Le juré que jamás había dicho algo así, que ni siquiera se me había ocurrido formular esa idea de esa manera. Pero él, con esa terquedad silenciosa que lo caracterizaba, nunca volvió a confiar del todo en mí después de eso. Pasamos los últimos 10 años de su vida con una relación cordial pero distante, hasta que murió hace 5 años, sin que jamás llegáramos a reparar completamente esa grieta. Mi madre, después de la muerte de mi padre, empezó a apoyarse cada vez más en Celeste para las decisiones cotidianas, en parte porque Celeste vivía a 15 minutos de la casa familiar, mientras yo vivía a casi 2 horas por motivos de trabajo. Visitaba a mi madre cada 15 días, sin falta, llevándole siempre sus dulces favoritos y quedándome a dormir cuando podía, pero siempre sentí que llegaba un paso detrás de Celeste en cada decisión importante, los médicos, las finanzas, hasta la decoración de la casa para las fiestas. Celeste se ofreció primero, me decía mi madre, sonriendo, como si eso explicara por completo por qué nunca me consultaban nada a mí. Hace aproximadamente un año, empecé a notar que mi madre se mostraba más confundida de lo habitual durante mis visitas. Olvidaba conversaciones que habíamos tenido apenas días antes, me preguntaba 2 o 3 veces en la misma tarde cómo iba mi trabajo, como si la respuesta anterior simplemente se hubiera borrado por completo de su memoria. Repetía las mismas historias varias veces en la misma tarde, siempre con el mismo entusiasmo genuino, sin notar que ya me las había contado un poco antes. Le comenté mi preocupación a Celeste, esperando que juntas pudiéramos buscar una evaluación médica seria. «Mamá está bien, Emma. Solo está mayor», me dijo, con ese tono ligeramente condescendiente que usaba conmigo desde que éramos adolescentes. «No necesitamos hacer un drama de esto cada vez que vienes a visitarla». Le creí, en parte porque siempre le había creído, y en parte porque no tenía ninguna razón, en ese momento, para sospechar que detrás de esa respuesta tranquila se escondía algo mucho más calculado de lo que jamás hubiera podido imaginar. Parte 2. Los papeles que nadie me mostró. Antes de seguir, déjame pedirte algo rápido. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana, porque en Anónimo dijo siguen llegando historias todavía más fuertes que esta. 3 meses después de esa conversación, llegué a visitar a mi madre un sábado por la mañana y la encontré sentada en la cocina, todavía en bata, revisando una carpeta de documentos bancarios con una expresión de confusión genuina en el rostro.
repitiendo en voz baja números que claramente no terminaba de entender. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo, con total naturalidad, que estaba buscando los papeles que Celeste le había pedido firmar la semana pasada, porque no recordaba bien para qué eran. Sentí un escalofrío que no supe nombrar todavía en ese momento. Le pedí ver esos documentos, y mi madre, sin ninguna sospecha, me los entregó sin dudar. Eran formularios de poder notarial general, otorgando a Celeste autoridad legal completa sobre las cuentas bancarias, las propiedades, y cualquier decisión financiera relacionada con mi madre, firmados apenas 2 semanas atrás, con la firma de mi madre claramente temblorosa, muy distinta a su firma habitual de toda la vida. ¿Tú sabías de esto?, le pregunté a Celeste esa misma tarde, mostrándole una copia que había fotografiado discretamente con mi teléfono, todavía sentada en mi auto frente a la casa de mamá, con las manos temblando ligeramente sobre el volante. Por supuesto que lo sé, yo se lo pedí, respondió, sin ningún titubeo, como si fuera la cosa más razonable del mundo, casi con un tono de impaciencia, como si yo estuviera interrumpiendo algo más importante. Alguien tiene que encargarse de las finanzas de mamá, Emma, y tú vives a 2 horas. No es nada personal. ¿Por qué no me lo dijiste? Soy su otra hija, también tengo derecho a saber estas cosas. Porque sabía que ibas a reaccionar exactamente así, haciendo un drama de algo que solo busca protegerla, me dijo, con una calma que en otro momento habría interpretado como madurez, pero que esa tarde empezó a sentirse, por primera vez, genuinamente fría. Esa noche no pude dormir. Repasé, una por una, cada decisión de los últimos meses que había sido tomada sin consultarme, cada vez que mi madre mencionaba, distraída, algún papel nuevo que Celeste le había explicado, aunque no recordaba bien los detalles. Empecé a notar un patrón que antes había ignorado por completo, cada vez que mi madre estaba más confundida, más cansada, menos lúcida, era exactamente cuando Celeste aparecía con nuevos documentos para firmar. Decidí, sin decirle nada a Celeste, acompañar a mi madre a su próxima cita médica de rutina, algo que normalmente coordinaba Celeste sin avisarme con suficiente anticipación. Tuve que reorganizar toda mi semana de trabajo para poder estar presente, algo que en el pasado nunca había sido necesario porque simplemente nunca me incluían en esas citas. El médico, después de algunas pruebas cognitivas básicas que observé con un nudo creciente en el estómago, mencionó con preocupación que mi madre mostraba señales claras de deterioro cognitivo leve a moderado, y que cualquier decisión financiera importante debería pasar, idealmente, por una evaluación de capacidad legal antes de firmarse. ¿Alguien le mencionó esto a la familia antes?, pregunté, sintiendo que el estómago se me apretaba. El médico revisó su expediente, confundido. Sí, de hecho. Hablé directamente con su hija Celeste sobre esto hace casi 4 meses. 4 meses. El poder notarial se había firmado apenas hacía 2 semanas, mucho después de que Celeste supiera, con certeza médica, que nuestra madre ya no estaba en condiciones completamente claras para tomar decisiones legales complejas por sí misma. Parte 3. La mentira que rompió a mi padre. No confronté a Celeste de inmediato. Necesitaba entender, primero, exactamente cuánto tiempo llevaba ocultándome información sobre la salud de nuestra madre, y por qué. Esa misma semana, ayudando a mi madre a ordenar unas cajas viejas en el ático de la casa familiar, encontré, casi por accidente, una caja de cartas y diarios que habían pertenecido a mi padre, guardada debajo de una manta vieja que olía todavía a la colonia que él usaba. Entre los papeles, encontré una carta sin enviar, fechada hace casi 15 años, dirigida a mí, que evidentemente él nunca llegó a entregarme, escrita con su letra apretada y nerviosa, la misma letra que reconocería en cualquier lugar del mundo. La carta hablaba de una conversación que había tenido con Celeste cuando yo tenía 19 años, en la que ella le había contado, según escribía mi padre, que yo le había dicho a varias personas que él siempre la había favorecido a ella porque era más fácil de manejar, y que en el fondo nunca me había querido de verdad a mí. Mi padre escribía, con una tristeza que se sentía incluso en la tinta desgastada del papel, que esas palabras le habían dolido profundamente, y que por eso había decidido mantener cierta distancia conmigo durante esos años, sin saber cómo abordar directamente algo tan doloroso. Nunca dije esas palabras. Jamás. Ni siquiera se me había ocurrido pensar algo parecido en ese momento de mi vida. Celeste había inventado, completamente, una mentira que destruyó mi relación con mi padre durante los últimos 10 años de su vida, una mentira que ninguno de los dos confrontó jamás abiertamente, dejando que esa distancia silenciosa se convirtiera en la normalidad de nuestra relación hasta el día en que él murió. Me senté en el suelo polvoriento de ese ático, sosteniendo esa carta con las manos temblando,
y lloré de una forma que no recordaba haber llorado en años, no solo por la mentira en sí, sino por cada año perdido con mi padre que jamás podría recuperar, por cada conversación incómoda y distante que ahora entendía completamente al revés de cómo la había vivido en su momento. Pensé en todas las cenas familiares en las que sentí su mirada un poco más fría de lo normal, en todas las llamadas de cumpleaños que sonaban correctas pero nunca cálidas, sin saber, durante todos esos años, que la distancia que sentía entre nosotros tenía nombre y apellido, y que ese nombre no era el mío. Guardé la carta con cuidado y seguí investigando, con una determinación distinta a la que tenía antes de encontrarla. Revisé, con más atención, los documentos financieros relacionados con el poder notarial que Celeste había obtenido, dedicando varias noches enteras después del trabajo a ordenar cada extracto bancario por fecha, buscando cualquier patrón que se me hubiera escapado antes. Descubrí que, apenas un mes después de conseguir esa autoridad legal sobre las finanzas de mi madre, Celeste había iniciado el proceso para vender la casa familiar, la misma casa donde habíamos crecido las dos, con el argumento oficial de que mi madre necesitaba mudarse a una residencia con cuidado asistido más cercana a su propia casa. Encontré también transferencias bancarias recientes desde la cuenta de mi madre hacia una cuenta conjunta a nombre de Celeste y su esposo, Víctor Torne, etiquetadas internamente como gastos de cuidado y administración, por montos que superaban, con mucho, cualquier gasto razonable relacionado con el cuidado de una persona mayor que todavía vivía de manera independiente en su propia casa. Investigando un poco más sobre la situación financiera de Víctor, algo que pude hacer gracias a registros públicos de su negocio, descubrí que su empresa de importaciones había estado al borde de la quiebra durante los últimos 2 años, exactamente el periodo en el que esas transferencias habían comenzado a aparecer en los extractos de mi madre, cada vez con montos un poco más altos que el anterior. Parte 4. La trampa que tardé 6 semanas en construir. No le dije nada a Celeste de inmediato. Sabía que, si la confrontaba directamente sin pruebas sólidas, ella simplemente reorganizaría su versión de los hechos antes de que yo tuviera ninguna oportunidad real de protegerla a mi madre. Contraté, en secreto, a un abogado especializado en derecho de adultos mayores, alguien completamente externo a nuestra familia, que me explicó con claridad, durante una primera consulta que duró casi 2 horas, que lo que estaba describiendo podía constituir, legalmente, abuso financiero hacia un adulto mayor vulnerable, dependiendo de cómo se hubiera obtenido exactamente ese poder notarial. Salí de esa primera reunión con una sensación extraña, mezcla de alivio por finalmente tener un nombre legal para lo que estaba sintiendo, y miedo genuino por lo que implicaría llevar todo esto hasta el final frente a mi propia familia. Con su ayuda, solicitamos formalmente una evaluación independiente de capacidad cognitiva de mi madre, algo que, según las leyes de nuestro estado, podía cuestionar la validez del documento que Celeste había usado para tomar control de las finanzas familiares. Durante esas 6 semanas, seguí visitando a mi madre con la misma regularidad de siempre, sin darle a Celeste ninguna señal de que algo había cambiado, aunque cada visita se sentía ahora cargada de un peso distinto, como actuar en una obra de teatro frente a la única persona del público que todavía no sabía que la función había cambiado por completo. Hubo una tarde en la que casi lo arruiné todo. Mi madre, en uno de sus momentos de mayor lucidez, mencionó casualmente que yo había estado haciendo muchas preguntas sobre papeles últimamente, justo frente a Celeste, que me lanzó una mirada larga y calculadora antes de cambiar rápidamente de tema, sirviendo café que nadie había pedido como excusa para moverse hacia la cocina. ¿Por qué estás tan interesada en los papeles de mamá de repente?, me preguntó Celeste esa misma noche, por teléfono, con un tono que ya no intentaba sonar tan despreocupado como antes. Solo quiero entender bien la situación financiera de mamá, como cualquier hija razonable haría, respondí, intentando que mi voz no delatara cuanto sabía ya en realidad. Logré, además, con ayuda de mi abogado, obtener una copia formal del expediente médico completo de mi madre, confirmando exactamente la fecha en la que el médico había alertado por primera vez sobre su deterioro cognitivo, y comparándola con la fecha exacta en la que se había firmado el poder notarial. La diferencia de 4 meses, documentada ahora de manera completamente oficial, se convirtió en la pieza central de todo el caso que estábamos construyendo. Decidimos presentar toda la evidencia formalmente durante la reunión familiar que ya teníamos programada para el aniversario de 5 años desde la muerte de mi padre, un evento que toda la familia extendida, incluyendo tíos, primos, y los hermanos de mi madre, asistiría en la casa familiar, la misma casa que Celeste estaba intentando vender a espaldas de todos nosotros. Parte 5. La reunión familiar que cambió todo. La reunión se realizó en el jardín de la casa familiar,
decorado con velas y fotografías de mi padre colocadas sobre una mesa pequeña en su honor, el mismo jardín donde él solía regar sus tomates cada domingo por la mañana mientras Celeste y yo jugábamos cerca, antes de que cualquiera de las dos supiera lo que el futuro nos tenía preparado. Estaban presentes mis tíos, mis primos, los hermanos de mi madre, y por supuesto, Celeste y Víctor, sentados juntos con esa sonrisa tranquila que durante años había logrado convencer a toda la familia de que ella era, sin ninguna duda, la hija más responsable y confiable de las dos. Después de las palabras iniciales en honor a mi padre, pedí un momento antes de que continuara la reunión, con mi abogado presente, a quien había presentado simplemente como un amigo cercano de la familia, para no levantar sospechas antes de tiempo. Hay algo importante que toda la familia necesita saber hoy, especialmente por el bienestar de mamá, dije, sintiendo como mi propia voz se mantenía sorprendentemente firme, sostenida por semanas enteras de evidencia cuidadosamente reunida. Expliqué, con la ayuda de mi abogado, la diferencia de 4 meses entre el diagnóstico médico de mi madre y la firma del poder notarial. Mostré las transferencias bancarias hacia la cuenta conjunta de Celeste y Víctor, coincidiendo exactamente con los problemas financieros del negocio de Víctor. Y finalmente, con la voz quebrándose ligeramente por primera vez esa noche, leí en voz alta la carta que mi padre había escrito hace 15 años, revelando la mentira que Celeste le había contado, la misma mentira que había destruido mi relación con él durante la última década de su vida. El rostro de Celeste se quedó completamente pálido. Mi madre, sentada cerca de la mesa con las fotografías de mi padre, se llevó una mano a la boca, mirando a Celeste con una expresión que mezclaba confusión y un dolor profundo que parecía atravesar, por un momento, incluso la niebla de su propio deterioro cognitivo, como si en algún nivel entendiera perfectamente la gravedad de lo que estaba escuchando aunque no pudiera articular cada detalle. Uno de mis tíos, el hermano mayor de mi madre, se levantó de su silla, visiblemente furioso, exigiendo una explicación inmediata, mientras mis primos se quedaban en silencio, mirando entre Celeste y yo como si intentaran reconciliar, en tiempo real, la imagen que siempre habían tenido de cada una de nosotras con lo que acababan de escuchar. Emma está exagerando, como siempre, intentó decir Celeste, con la voz temblando entre la furia y el pánico, pero esta vez nadie en esa mesa pareció dispuesto a creerle con la misma facilidad de siempre. No estoy exagerando, Celeste. Tengo documentos médicos oficiales, registros bancarios, y la carta de papá en mis propias manos, respondí. Durante 15 años dejaste que toda la familia pensara que yo era el problema, mientras tú decidías exactamente qué versión de la realidad nos convenía creer a todos. Víctor intentó intervenir, defendiendo a su esposa, pero mi tío lo interrumpió con una mirada que dejaba claro que la conversación sobre las finanzas de mi madre apenas estaba comenzando, y que esta vez, toda la familia estaría presente para asegurarse de que se resolviera correctamente. Con el apoyo de toda la familia y la evaluación médica independiente, logramos anular legalmente el poder notarial que Celeste había obtenido, y se nombró, en su lugar, una tutela compartida entre varios miembros de la familia, supervisada formalmente por un juez, para proteger las decisiones financieras y médicas de mi madre de cualquier manipulación futura. La venta de la casa familiar se canceló por completo, y mi madre sigue viviendo ahí, con el apoyo de cuidadores profesionales que ahora supervisamos juntos, como familia, sin que ninguna decisión importante dependa otra vez de una sola persona. Celeste y Víctor enfrentan actualmente un proceso legal por presunto abuso financiero hacia un adulto mayor, un proceso que sigue avanzando lentamente por los tribunales. No he vuelto a tener una relación cercana con mi hermana desde esa noche, y aunque eso todavía duele de una forma que no esperaba, también siento, por primera vez en 15 años, que finalmente alguien le creyó a la verdad en lugar de a la versión más conveniente de los hechos. Mi madre, en sus días más lúcidos, todavía me pregunta por qué Celeste ya no viene a visitarla, y cada vez tengo que decidir, con mucho cuidado, cuánto de la verdad es justo contarle en ese momento específico. Aprendí algo que no había entendido durante la mayor parte de mi vida. A veces, la persona que parece más responsable y confiable de la familia es, precisamente, la que más cuidado pone en controlar exactamente qué versión de la realidad llega a los demás. Tú habrías hecho lo mismo para proteger a un familiar vulnerable, aunque significara enfrentarte a tu propia familia frente a todos. Cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho en mi lugar, de verdad quiero leer tu opinión. Si esta historia te dejó pensando, dale like, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharla. En Anónimo dijo, las historias siguen llegando, y la próxima podría sorprenderte todavía más. Nos vemos en el próximo vídeo.